Uno es la globalización de la economía, es la globalización de todos los sistemas, digamos, de relacionamiento humano. Hoy nosotros no podemos decir que vamos a hablar del empleo en Colombia, nosotros tenemos que empezar a hablar del empleo iberoamericano, por eso está el CLAD, la entidad que reúne todos los ministros y directores de departamento y directoras de departamento y ministras que tienen que ver con el empleo público. Hoy, que la consejera puede de pronto ser más explícita en esos temas, unos programas, por ejemplo, en las regiones migratorias, unas regiones migratorias, donde, digamos, ese fenómeno migratorio no era tenido en cuenta hace una década. Migraciones internas y externas. Hoy, digamos, tenemos que entender que el servidor y la servidora pública que reclama este nuevo gobierno, este nuevo Estado, es un servidor y servidora pública que no sea el que opere, sino el que cree. Nosotros estamos frente a un Estado emprendedor, frente a un Estado que progrese, y por eso nosotros decimos que el progreso no es sinónimo de modernidad, sino es sinónimo de la necesidad. ¿Y progrese en qué? En derechos fundamentales, digamos, crezca en el fortalecimiento y cumplimiento del Estado social de derecho, del cumplimiento de la Constitución Nacional, de los derechos fundamentales, pero para garantizar el Estado garantizar esos derechos fundamentales se tiene que tener una institucionalidad fuerte, muy fuerte en los sentidos de conocer cuáles son los recorridos que tenemos que hacer. Entonces, hoy hay unas nuevas temáticas del Estado y de los gobiernos, son unas nuevas demandas ciudadanas que, reitero, hace unas décadas no existían. Por supuesto que hoy tenemos ese gran desafío de los gobiernos, como el gobierno del cambio del presidente Gustavo Petro, de adelantar unas políticas progresistas que lleguen coberturas en los niveles de educación, de salud, de saneamiento ambiental, etcétera, etcétera, un relacionamiento entre el hombre y la naturaleza diferentes, la comunicabilidad de las regiones, etcétera. Hoy existen unos grandes retos y subsisten unos grandes problemas. ¿Cómo entender ese nuevo mundo? ¿Cómo entender esas nuevas formas desde el Estado? ¿Cómo convencer desde la formación, desde el diálogo, desde la concertación, si se quiere, a todos y todas, cada uno de ustedes, de que dejemos de ser tan tiesos y tan majos como renacuajo? ¿Cómo hacemos eso? Para que un gobierno que está pensando abrirse a las comunidades pueda encontrar en cada servidor y servidora pública un compañero, un amigo, una amiga, alguien que le ayuda a caminar el espacio de lo público y no alguien que a veces en sus formas termina complicando ese paso del ciudadano o ciudadana por lo público. Es que las políticas públicas que en general se construyen desde los escritorios en Bogotá, vamos a tener que empezar a pensar cómo cambiamos, se los dice alguien que hoy tiene la responsabilidad de regiones. Porque una política pública en un país tan diverso como Colombia pues no se aplica igual en La Guajira que en el Putumayo. Porque la realidad social, cultural, económica pues es completamente distinta. ¿Cómo pensarnos el territorio? Cómo pensarnos la organización de las políticas públicas en un acto de respeto y reconocimiento de las realidades de los territorios. Cómo pensarnos que las mujeres del Putumayo no tienen las mismas dificultades que las mujeres de La Guajira. Cómo pensarnos una política pública, por ejemplo, de empleo, si es que en Cartagena tenemos un lío, pero Boyacá es otro cuento. Pero cuando ya uno viene a lo público y empieza a tener que ir a los territorios con la mirada del servidor público, entiende, por ejemplo, que uno casi tendría que decir que la mitad de este país ni siquiera ha sido descubierto. ¿Cierto? Que la mitad de este país, cuando hicimos gobierno con el pueblo en Pacífico, yo era viceministra de Igualdad, llegamos a Pacífico y salir en el helicóptero o en lancha a territorios anexos para poder hacer allí las actividades. Es otro mundo, compañeros y compañeras. Y otro mundo que si no nos ocupamos de mirar
de una manera mucho más humana, pero de una manera mucho más respetuosa, obviamente vamos a seguir fracasando en la aplicación de las políticas públicas que queramos llevar al territorio. Pues intentemos hacerle chip al cerebro y al corazón para que podamos ir al público interno que somos nosotros y nosotras mismas de una mejor manera, más amable, más fraterna, más posible, y a ese público externo lleguemos con amor, con mucho respeto, porque estas propuestas del gobierno del cambio solo se hacen si logramos que lo público tenga el corazón bien puesto en el pecho. Muchas gracias. Estás viendo Diálogos. Aquí hemos visto nacer grandes figuras del deporte nacional. Ahora podrás seguir sus hazañas todos los días. Entra en acción con cada detalle de la actividad deportiva en el mundo. Las jugadas, las figuras, la actualidad, los análisis. Señal Deportes, a partir del martes 16 de julio, lunes a viernes 6:30 de la tarde, por Señal Colombia, la señal de la paz. Estás viendo Diálogos. Continuamos en diálogos con el Foro Territorio, Vida y Ambiente, organizado por el Departamento de Administrativo de la Presidencia de la República, que nos presenta retos y oportunidades en la implementación de las políticas del ordenamiento territorial. Veamos. Bueno, tres temas fueron los encargados por el señor presidente y que quedaron inscritos en el Plan Nacional de Desarrollo. Uno es la formalización del empleo público. Como aquí ya se dijo tangencialmente, pues nosotros tenemos un problema de contratos de prestación de servicio que a 31 de diciembre era casi 1 millón de contratos de prestación de servicio que le valen unos cuantos billones de pesos al Estado colombiano. Esa contratación, pues ustedes lo saben perfectamente, no tiene ninguna relación con una relación de carácter laboral, puesto que no tienen vacaciones, no tienen cesantías, no tienen ninguna prestación social. Por supuesto, esa irregularidad viene desde 1990 a 91 y llegamos a lo que hoy nosotros entendemos que es lo que nosotros creemos que es el esclavismo del siglo XXI. Y el empleo público se ha convertido en un instrumento clientelar, en un instrumento de procesos eleccionarios para uno u otros beneficios de unos partidos políticos o de causas particulares. Porque desafortunadamente todos nuestros compañeros y compañeras, servidoras y servidores públicos que tienen la capacidad nominadora, les parece más sencillo hacer contratos de prestación de servicio que fortalecer la carrera administrativa, que es un mandato constitucional, es un pilar del Estado Social de Derecho, que las personas accedan a los cargos del Estado a través de concursos meritocráticos. Pero eso no solamente es para los profesionales, para los técnicos, sino también tienen que ser para los altos cargos del Estado. O sea, donde digamos, el Estado colombiano, los jueces, los procuradores, los contralores, etcétera, existan carreras administrativas especiales y específicas, pero que siempre prime el mérito y no la recomendación política. Dos, en esa tarea, digamos, de fortalecer el empleo público, nosotros hemos creado lo que se denominan las plantas temporales en equidad, con, digamos, una visión temporal y con características meritocráticas. ¿Por qué con equidad las plantas temporales? Por lo que estamos diciendo, 900 municipios del país no cuentan con una capacidad institucional, lo que está diciendo la consejera para las regiones. Eso es una realidad. Aquí hay dos países, un país real y un país formal. Y uno cree que como vive, como actúa el servidor y la servidora pública o como actúan los citadinos, es que acontece en el resto del país. No, hay 900 municipios que tienen una apartheid institucional, donde no tienen capacidad institucional, no tienen capacidad de talento humano,
inclusive no tienen la capacidad de gobernar porque sus territorios no están siendo gobernados por los civiles, sino por los actores armados y por otras, digamos, factores de pobreza, de miseria, de exclusión. Y entonces uno le dice, miren, nosotros les vamos a hacer una capacitación a todas las personas, vamos a hacer una capacitación a 900 municipios, y nos dicen, sí, pero la mitad de nosotros no tenemos conectividad. Y si ustedes quieren hacernos la capacitación, nosotros tienen que ser en ciertas y determinadas horas, porque el internet lo podemos utilizar, ese instrumento técnico de este siglo, lo podemos utilizar solo 2 horas. Si nosotros logramos entender que este país tiene estas grandes dificultades, pero que nosotros, como ya se dijo también aquí, podemos ser parte de esa solución y ser más de 1 millón de hombres y mujeres, servidoras y servidores públicos por la paz, por la igualdad, por reducir la inequidad en las regiones, por reducir la pobreza en las ciudades, por garantizar que los colombianos y las colombianas puedan desarrollar ellos y sus familias integralmente un nuevo proyecto de vida enlazado y apoyado directamente por el gobierno. Ustedes no saben que es 1 millón de almas, de seres humanos, de corazones, de amor, transitando, impulsando el bienestar de los colombianos y las colombianas. Que necesitamos una mayor decisión de poner toda esa capacidad y todo ese conocimiento al servicio del pueblo colombiano, al servicio de la nación colombiana. Y cuando digo el pueblo colombiano no es peyorativo, no estoy hablando del estrato 0, 1 y 2. Estoy hablando del pueblo colombiano, cualquier hombre o mujer que sea ciudadano o ciudadana colombiana. Ponerlo al servicio, ese conocimiento, esa gran capacidad nos va a permitir desarrollar los territorios, nos va a permitir que, digamos, la dignidad humana pueda llegar a ellos. Todos los servidores y funcionarios públicos de Presidencia estamos comprometidos con nuestro proyecto de sostenibilidad, que estamos, aquí tengo mi grupo de gestión ambiental, por eso estoy hablando al respecto, se llama Palacio Verde. Este proyecto busca que se transforme el Palacio de Nariño en un ejemplo nacional e internacional de sostenibilidad centrado en la transición energética justa y el bienestar socioambiental. En este proyecto nosotros tenemos 40 proyectos programados para los próximos 24 meses, en espera que el palacio se convierta en el primer palacio certificado como carbono neutro en Latinoamérica. De igual forma, en los avances que hemos tenido, tenemos una promoción de movilidad sostenible, tenemos la reducción del uso de papel, tenemos también el diseño del sistema de aprovechamiento de aguas lluvias para el palacio, así como las estrategias para disminuir el consumo de agua y energía. Durante este año nos encontramos avanzando en la medición de huella de carbono, energías renovables y los primeros pasos para buscar certificación de sostenibilidad internacional que nos permita lograr el objetivo principal de ser carbono neutro en el 2026. En este diálogo y colaboración que vamos a tener en este foro tan importante, confiamos en que surgirán ideas transformadoras y soluciones prácticas que nos permitan enfrentar los desafíos ambientales con determinación y efectividad. A lo largo de esta jornada, les invito a participar activamente, compartir sus perspectivas y trabajar juntos para construir un futuro donde el desarrollo sostenible y la preservación ambiental vayan de la mano. Una vez más, gracias a todos por su compromiso y dedicación. De verdad, en el DAPRE lo he visto que todos están comprometidos con todas estas actividades que estamos haciendo a diario. Felicito a mi grupo de gestión ambiental, que todos los días están con nuevas ideas que están surgiendo y que están ejecutando este plan tan importante. Y aquí nos hace y nos recuerda el papel que tenemos de construir paz con la naturaleza y que las ideas compartidas aquí hoy nos inspiren a trabajar juntos en la implementación de soluciones ambientales concretas e innovadoras en nuestro ejercicio como servidores públicos. Estás viendo Diálogos.
Para rechazar la guerra en el mundo, llenamos la Plaza de Bolívar de Bogotá con más de 50.000 personas. Juntamos en un solo escenario a grandes exponentes de la música latinoamericana. Escuchamos las voces de nuestra gente y vibramos en paz. La esperanza es el sueño de un mundo mejor, sin genocidios, sin impunidad, sin crímenes contra la humanidad. La esperanza es creer en el futuro, creer en un mundo mejor, creer en la justicia social. La paz es paz con justicia. Si no hay justicia, no hay paz. Y eso es una reunión, el que estamos haciendo la parte que no solo yo, sino estamos muchas personas acá haciendo aguante por Palestina. Creo que hoy la esperanza es que Palestina resista y finalmente podamos ver una Palestina libre para el pueblo palestino. El arte y la cultura en contra de la barbarie y en solidaridad con el pueblo palestino. Amantes de la música, hoy nos reunimos para celebrar la solidaridad y la esperanza en un momento crucial en el que estamos siendo testigos de un genocidio. México, Panamá, Colombia, Venezuela, Chile y Argentina juntos alrededor de la música gracias a los medios públicos de Colombia. Concierto de la Esperanza, Latinoamérica Solidaria, Radiónica, Señal Colombia, la señal de la paz. Estás viendo Diálogos. Seguimos en Diálogos, un espacio para el análisis y la reflexión. Veremos ahora en el foro Territorio, Vida y Ambiente cómo se articula el Plan Integral de Contención a la Deforestación y además la Estrategia Nacional de la Restauración que lidera el Ministerio de Ambiente dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Colombia, potencia mundial de la vida. Veamos. Tenemos un Plan Nacional de Desarrollo absolutamente ambicioso en temas ambientales, como nunca, y nuestro presidente Petro pues se ha puesto a la bandera de los temas ambientales, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, con importantes logros, y por eso nos traemos la COP para Colombia. Van a venir alrededor de 200 países a Colombia a hablar de estos temas ambientales. ¿Y por qué? O sea, aparte también del hecho de esto que se priorizó en el Plan Nacional de Desarrollo. En nuestras metas transformacionales que tenemos en el Plan Nacional de Desarrollo, por ejemplo, se encuentra el ordenamiento del territorio alrededor del agua y la justicia ambiental. Estos temas no habían sido considerados para un Plan Nacional de Desarrollo. Otros tienen que ver con la convergencia regional y otro tiene que ver con la internacionalización y la transformación productiva para la vida y la acción climática, para combatir el cambio climático. En el mismo Plan Nacional de Desarrollo hay dos grandes acciones. Una es la primera que ustedes ven ahí dentro de la transformación productiva para la vida y la acción climática, y tiene que ver cómo se transforman esos núcleos o focos de deforestación que se presentan cada 3 meses. El IDEAM, nuestro Instituto de Estudios Ambientales y Climatológicos, presenta ese reporte cada 3 meses. Ustedes lo vieron, ahorita empezamos un año con un fenómeno del Niño bastante intenso, en donde no más acá en los cerros orientales de Colombia, pues de Bogotá, perdón, vimos cómo pues estaba afectando y tuvimos de cerca ese gran fenómeno de las quemas y de la deforestación, pero esto es algo que día a día se ve en la época seca, en la Amazonía, en la Orinoquía y en muchas regiones del país. Tenemos una relación negativa con la naturaleza y por eso es que se está presentando este tipo de fenómenos, y nuestro gran reto es tener una relación positiva, entender que podemos vivir del bosque y más aún que el bosque es absolutamente importante para la vida de todos los seres humanos. Entonces, la primera parte es el Plan Integral de Contención a la Deforestación. Su lema es Juntos para conservar la naturaleza que aún tenemos. Entonces, este plan tiene como objetivo contribuir a la paz total, ¿sí? Sabemos que la pérdida de los bosques no es el problema. Esto es la consecuencia de muchas cosas que ocurren allí en el territorio, como por ejemplo unas profundas brechas sociales de falta de Estado allí en el territorio, y por eso se presenta pues esta relación negativa con la naturaleza. La gente deforesta con una expectativa que más adelante ellos vayan a tener unos títulos sobre estas propiedades, que valga la pena decir, esto también hace parte de unos territorios de ley segunda, en donde desde el año 1959 se consideraron como reservas forestales
forestales, donde lo que se puede hacer es un aprovechamiento forestal en estos territorios. Cuando este gobierno empieza en el año 2022, se analizan los últimos 20 años de este país en términos de deforestación. ¿Y qué es lo que encontramos? Encontramos que se han perdido alrededor de 3.3 millones de hectáreas en 20 años de bosque de nuestro país. Y tristemente con eso conlleva todo el tema de cambio climático, o sea, hay una correlación directa que si no tenemos bosques las temperaturas van a aumentar. Entonces por eso ya lo que nuestros papás o abuelos consideraban como la época de sembrar, la época de lluvias, eso ya no lo podemos, ya no lo tenemos acá en Colombia y no lo tenemos a nivel mundial. Y entonces, ¿qué nos da este plan integral de contención? Nos da un término que se llama núcleos de desarrollo forestal y de la biodiversidad. Partimos de un lugar en donde hay una situación negativa, en donde se está deforestando, en donde permanentemente se deforesta porque no se entiende la importancia de conservar el bosque, se entiende de acuerdo a nuestra cultura, algunos sistemas productivos, que es mejor tener el bosque limpio, entonces tener potreros y poner algunos sistemas productivos allí. Y entonces tenemos esa situación negativa, pero al lado todavía tenemos bosque, entonces, y tenemos comunidades con quien poder desarrollar y hacer una transformación hacia esas economías forestales y de la biodiversidad. Entonces los núcleos de desarrollo forestal son unos territorios en transición donde las comunidades locales, con sus saberes ancestrales, tradicionales y con el acompañamiento del Estado, implementan acciones de manejo sostenible de los bosques y de la biodiversidad, generando una transformación social, económica y ambiental. Esto no es algo que se lo invente Colombia, este es un ejemplo que viene de Centroamérica. Después de la firma de un acuerdo de paz, por ejemplo en Guatemala, las comunidades locales empezaron a desarrollar más una economía de lo forestal y hoy en día son ejemplo en estos temas. Inclusive vamos a hacer una gira pronto desde Colombia para conocer en mayor detalle esta experiencia. Y países como Brasil, como Perú, también están viviendo de manera sostenible la selva. Entonces, no necesitamos tumbarla, podemos aprovechar de manera eficiente los recursos que están allí, tanto maderables y no maderables. Hay algunas empresas que cada vez utilizan mucho más los frutos amazónicos que se recogen de manera sostenible y varios de nosotros, por ejemplo, pueda que el día de hoy estemos utilizando perfumería o temas de cosméticos relacionados con esto. Entonces, como les decía, este plan nos da un dónde también, nos da un mapa. Esos núcleos de desarrollo forestal y la biodiversidad son 28 a nivel nacional, ustedes los ven en este lado del mapa, tenemos 22 en la Amazonía y tenemos 6 en otras partes del país. Nosotros somos un país que tiene alrededor del 50% en bosque y podemos vivir económicamente de ese bosque, pero también tenemos un 50% del país que está degradado, tenemos suelos muy degradados y eso se ve mucho en esas otras partes del país. Para que ustedes por favor se lleven ese mensaje, la bandera es cómo protegemos esa naturaleza que aún tenemos, Plan Integral de Contención a la Deforestación. La segunda es la Estrategia Nacional de Restauración y la restauración es juntos para recuperar la naturaleza perdida. Entonces ya hemos perdido una naturaleza muy importante y miren este mapa. Este mapa muestra cómo hemos perdido la integridad ecológica. La integridad ecológica son los bosques y los ecosistemas naturales acá en Colombia. Y acá el gran mensaje que quiero que ustedes se lleven, entre más lo perdamos, más problemas de agua vamos a tener en el territorio y más dependencia de agroinsumos vamos a tener y vamos a tener suelos más deteriorados y más empobrecidos. Entonces, este es el mensaje de cuáles son nuestra calidad de suelos y de ecosistemas acá en Colombia. Ustedes ven hacia el Caribe la dramática transformación que nosotros hemos tenido. Esos rojos son rojos en donde allá no podemos tener ni pastizales, o sea, es donde unos sistemas productivos también han impactado altamente la transición de todos los ecosistemas que han habido allí. Históricamente, ¿qué ecosistema existía allá? El bosque seco tropical. El bosque seco tropical es nuestro bosque más amenazado que hemos tenido acá en el país. Hoy en día solamente tenemos el 3% de ese bosque porque es un bosque bajo, no todos los bosques son altos y frondosos, es un bosque bajo. Ya para cerrar, las ideas claves de estos mensajes que yo les vengo a decir, primero, de todo esto se trata la paz con la naturaleza, de todo esto se trata hacer esa transición de la paz con la naturaleza. También acá es muy importante
importante tener esa articulación en todos estos territorios que se han priorizado, tanto las entidades del Sistema Nacional Ambiental, pero también todo lo que ocurre allí en el territorio. Hay agencias de presidencia que están allí en el territorio, necesitamos trabajar de manera más articulada, está Minagricultura, o sea, hay mucha interinstitucionalidad allí en el territorio y es clave trabajar de manera articulada. El tercero es algo que les menciono ahora y es mantener una conectividad entre el Andes y Amazonía y Andes y Orinoquía. Nuestra Amazonía tiene una ubicación estratégica porque somos un país que está al norte de todos los países, de todos los 8 países amazónicos, y si perdemos esa conexión con los Andes y con la Orinoquía, estaremos perdiendo como lo más estratégico que nosotros tenemos, y ahí es donde está el arco de deforestación. El cuarto es incidir en esos planes de desarrollo y los planes de acción, tanto a nivel municipal y departamental y con las corporaciones, en eso que ya termina, ustedes lo saben, los municipios y departamentos ya tuvieron sus planes de desarrollo y en eso incidimos de manera muy positiva en la mayoría de municipios y departamentos para tener estos planes de desarrollo alineados con estos temas y estamos trabajando de manera muy articulada. Y por último, fortalecer las juntas de acción comunal o local en los territorios. ¿Por qué? Porque son las primeras formas como emerge el Estado desde abajo hacia arriba y si las fortalecemos también ayudamos a todos estos temas de contener la deforestación. Por último, el mensaje es: el reto de contener la deforestación es el reto de lograr la paz total, y yo creo que acá todos los que estamos presentes pues es el gran reto y la sombrilla también que les decimos a ustedes: llévensela a todas sus entidades, territorios y acá en Presidencia en todo lo que se pueda incidir. Llegamos al final de este capítulo de Diálogos. No se pierda nuestra próxima emisión para ver la segunda parte del foro Territorio, Vida y Ambiente, que contará con la participación de instituciones públicas y privadas que trabajan en el cuidado y protección del medio ambiente, así como en el desarrollo de innovadores proyectos sostenibles. Hasta pronto.